la palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros asambleístas de las diferentes bancadas. Gracias por concederme la palabra en este punto. Habíamos pedido en otras sesiones, pero agradezco la posibilidad que tenemos de dirigirme al pueblo ecuatoriano, en especial al pueblo azuayo, al cual represento, y sobre todo que ha sido víctima también de este fenómeno de la migración. Y sobre todo quiero referirme, sabiendo y conociendo el endurecimiento de la política migratoria del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que va en contra precisamente de los derechos humanos, va en contra de la reunificación familiar, va en contra de la protección a niños, niñas que se encuentran en estados vulnerables. Y precisamente, y respeta el debido proceso, como por ejemplo con las expulsiones expeditas, pues queda a discreción del agente de migración la expulsión de nuestros migrantes. Y esto viola el artículo 14 y el artículo 9 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Civiles de la Organización de Naciones Unidas. Y precisamente quiero dirigirme al Pleno de esta Asamblea Nacional para poder dar a conocer cuáles han sido las ejecutorias durante estos últimos meses del gobierno de Trump. El 25 de enero, Trump ordenó al secretario de Seguridad Nacional que comience a planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Para ello debe evaluar los fondos federales disponibles y trabajar con el Congreso para lograr el financiamiento adicional. Construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera para evaluar solicitudes de asilo sujetos a fondos existentes. Contratar 5,000 agentes adicionales de la patrulla fronteriza sujeto a disponibilidad también. Finalizar la política de captura y liberación, práctica que deja libres a los inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelve su caso en suelo estadounidense. En el ámbito de las deportaciones y corte de recursos a ciudades santuarios, contratar 10,000 personas para la fuerza de aduanas e inmigración, acelerar los procesos de deportaciones de los que están en el país ilegalmente, priorizando a los condenados o acusados de delitos, los que hayan cometido una infracción de pago, a los que se hayan abusado en la asistencia social y a los que estén bajo orden de expulsión. Yo hubiese querido o quisiéramos ver la actuación del mismo gobierno norteamericano que dé celeridad para los causantes o para uno de los causantes de ese feriado bancario, me refiero a los hermanos Isaías, y traerlos acá al Ecuador para que le rindan cuentas al país. Ese proceso de extradición está desde el año 2010. Quisiéramos también ver esas ejecutorias del gobierno norteamericano. Permitir a las autoridades estatales y locales para que actúen como oficiales de inmigración. Esto restablece el programa Comunidades Seguras, que fue finalizado en el 2014. ¿Cuáles son los aspectos claves que debemos entender tras las órdenes ejecutivas de Donald Trump? Para que podamos entender. Aproximadamente 11 millones de personas están en riesgo de ser deportadas, estimados asambleístas, señor presidente. Permiten la deportación de prácticamente todos los inmigrantes indocumentados, con excepción de quienes están protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, establecido por el gobierno de Barack Obama. Establece que quienes sean detenidos al ingresar al país y deban ser presentados ante un juez de migración para decidir sobre su caso, deberán permanecer en un centro de reclusión en lugar de poder esperar el juicio en libertad. Dan prioridad a la expulsión de los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por cualquier tipo de delito, no solamente por los delitos graves.
Amplían de 14 días a 2 años el periodo mínimo que debe haber permanecido en Estados Unidos un inmigrante indocumentado para evitar ser sometido a una expulsión expedita, que se ejecuta sin necesidad de ser presentado ante un juez. Las nuevas directrices implican una expansión de las expulsiones expeditas, que permiten a los agentes de inmigración y aduanas y a la Guardia Fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez. Usualmente estas medidas se aplican a personas que hayan cometido fraude al intentar ingresar en Estados Unidos o que no disponen de una visa o de un permiso de ingreso válido. Sin embargo, hasta ahora solo se sometía a las expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado en Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encuentre en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera. A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado al país en los últimos 2 años, independientemente de cuál sea el lugar en el cual se encuentren dentro de los Estados Unidos. Prevén la contratación de 10,000 funcionarios adicionales para tareas de control migratorio. Autorizan el inicio de tareas relacionadas con la ampliación del muro en la frontera con México. Y un tema que nos debe llamar la atención a todos. Las nuevas directrices están incluidas en 2 memorándums. En ellos se propone a las autoridades de enjuiciar a los padres que ayuden a que sus hijos entren ilegalmente en los Estados Unidos. Estas son parte de las políticas que se implementan en el nuevo gobierno de Trump. Perverso accionar, por cierto, del gobierno norteamericano. Y no estamos en contra del pueblo norteamericano, ese pueblo que más bien ha recibido con cariño a nuestros migrantes, pero sí estamos en contra de aquellas políticas que vayan en desmedro de nuestros conciudadanos, de aquellas políticas imperialistas que se implementan por parte del gobierno de Donald Trump. Pero yo quiero en este espacio también recordar, en el seno de esta Asamblea Nacional, cuál ha sido el origen de uno de los fenómenos migratorios que nos ha afectado al país. Y precisamente hay que recuperar esa memoria colectiva, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es precisamente el 8 de marzo de 1999, un día de triste recordación en la historia ecuatoriana, pues se decretó un feriado bancario. Pero hay que recordar qué es lo que sucedió antes del decreto de ese feriado bancario. Y precisamente fue en el año 1998 que se arrancó una campaña electoral en la cual participaron con el financiamiento de esa campaña los banqueros. La banca estaba detrás del candidato Yamil Mahuac, que ganó las elecciones. Y hay que señalarlo con puntualidad. Hay que señalarlo con puntualidad. Y luego, una vez que aportaron en su campaña, se devuelve el favor y le ponen al lobo a cuidar al gallinero y se nombra dentro de su equipo de trabajo y se devuelve el favor y se nombra, por ejemplo, a los hermanos Guerrero Feber, quienes eran los dueños del Banco La Previsora. A un hermano lo ponen en el CONAM, Consejo Nacional de Modernización, al otro hermano a dirigir el Banco Central del Ecuador, a Guillermo Lazo del Banco de Guayaquil, lo nombran superministro de Economía de aquellas épocas. A Ana Lucía Armijos, presidenta de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la nombran ministra de Finanzas. Y es por eso que es importante que no perdamos esa memoria colectiva, porque precisamente luego de ese feriado bancario lo que ocasionó es que miles, cientos de miles, que luego fueron millones de personas tengan que salir expulsados de nuestro país, de nuestra nación. Y todavía hay familias, pese a que han pasado cerca de 2 décadas, que todavía no logran encontrarse con sus seres queridos. Niños que crecieron sin el calor de sus padres. Y muchos de esos padres todavía no pueden encontrar o reencontrarse con sus hijos y no lo volverán a hacer
porque muchos de esos hijos se perdieron en las fronteras hasta llegar al país del norte. Ese fue el legado de aquel feriado bancario en el cual el poder político estaba sometido a los intereses de la banca y se convirtió el presidente de aquel entonces en un arlequín de los poderes económicos que estaban ligados a la banca. Prohibido olvidar, como dice el expresidente Rafael Correa Delgado, prohibido olvidar. Ha concluido el tiempo, señor asambleísta. Señor presidente, si me permite solo un minuto para poder hacer unos aportes en la resolución. Por favor, señores asambleístas. Gracias, señor presidente. Quería simplemente incluir o corregir algunos de los términos que están dentro de la resolución. Se tendría que incluir o se tendría que corregir, no es Estados Unidos de Norteamérica, es de Estados Unidos de América, dentro del texto de la resolución. Y también en amparo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva al asambleísta proponente, se debería incorporar el artículo 9, que habla de las atribuciones y las funciones que tiene la Asamblea Nacional, y el inciso 21, que dice que se debe conocer y resolver sobre los temas que se pongan a consideración a través de resoluciones y acuerdos. Y al mismo tiempo quería hacer un aporte dentro del artículo 4, compañero asambleísta, cuando se habla de exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, defina políticas o programas que promuevan la plena inclusión educativa y social. Creo que esas son unas competencias que tiene el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo que se podría es corregir ese articulado, incorporando a que se coordinará con esas carteras de Estado, para que pueda estar acorde a las atribuciones que tiene estos ministerios. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta.